Pensábamos que eso era lo que nuestros padres nos habían enseñado dentro de la tradición. Amén. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros como cristianos vamos a regresar otra vez a la idolatría? ¿O qué pasaría si nosotros como cristianos vamos a regresar otra vez, hermano, a las mandas? Vamos a hacer una manda. ¿Saben lo que es una manda? A lo mejor muchos no saben, es una promesa que hacíamos nosotros. Cuando estábamos en el mundo, en la iglesia popular, hacíamos algo. Nosotros le prometíamos a Diosito, porque así conocíamos a Diosito. Y le decíamos: Diosito, si tú me cumples este milagro, yo me voy a ir de aquí hasta allá de rodillas. Esa era una manda. Entonces, cuando Diosito nos hacía el milagro, nosotros nos íbamos de rodillas hasta allá. Amén. Eso es lo que antes practicábamos. Entonces los gálatas estaban regresando, los querían regresar otra vez, iglesia, a las prácticas de la carne. Entonces Pablo dice: espérenme, es que esto no es así. Dice, versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os pervierte, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Sea anatema. ¿Por qué Pablo se ponía tan... ¿Por qué Pablo defendía tanto su postura? Porque Pablo, hermano, había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y fue un encuentro espiritual. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. Cuando usted vino a Cristo, ¿vino por la ley o vino por el Espíritu? Aleluya. ¿Ah? Porque si vino por el Espíritu y quiere regresar a la ley, óigame bien, está cayendo de la gracia. Amén. Eso es lo que dice la palabra, es lo que dice Gálatas. Aleluya. Todo aquel que viene por el Espíritu y tiene un encuentro con el Señor, porque el encuentro es espiritual, Amén. y después quiere volver a la ley, está cayendo del fundamento y está cayendo de la gracia. Ahora, en el libro de Gálatas solamente había una cosa que los gálatas querían participar, que era la circuncisión. Ahora, ¿por qué Pablo les reprocha y les dice: bueno, si ustedes quieren practicar la circuncisión, tienen que guardar toda la ley, porque toda la ley viene en un paquete, si usted no lo sabe? Amén. ¿No Sí, sabía amén. eso? Sí, amén. Si nosotros queremos practicar la ley, tenemos que practicar la circuncisión, guardar el sábado, guardar preceptos, guardar ordenanzas, guardar estatutos, todo. Amén. Amén. Gloria a Para Dios. Sí, poder amén. practicar la ley. Entonces Pablo les estaba diciendo: empezaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Óigame, Gloria a Dios. vamos a seguir leyendo, hermano. Vamos a seguir leyendo, que vamos a estudiar hoy el libro de Gálatas. Es un libro bien importante. Dice 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Refiriéndose, iglesia, que los gálatas querían circuncidarse por agradar a los hombres, no por agradar a Dios. Amén. Refiriéndose él a los gálatas de que no era es que ellos lo estaban sintiendo en el corazón, sino era que ellos lo querían hacer porque habían visto que habían llegado unos y les habían mostrado eso. Entonces ellos se sentían y dicen: yo quiero ser como ellos, para ser parte de ellos, para ser parte de ese grupo, yo también me voy a circuncidar. Aleluya. Amén. Entonces dijo Pablo: bueno, entonces ustedes quieren seguir al hombre o quieren agradar a Dios. Amén. Gloria a Si Dios. se da cuenta, iglesia, se da cuenta lo que es la palabra, lo que es el Espíritu Santo y lo que es la ley. Agradar a Dios, iglesia, en la carne nunca vamos a poder. Porque en la carne no se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque precisamente todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén.
Sí, amén, así es. Y bajo esa muerte, óigame bien, bajo esa muerte, no podemos agradar a Dios. Entonces, cuando vinimos al Señor, Él nos vivifica en el Espíritu. Amén, y gloria a volvemos Dios. a vivir. Sí, amén. Pero en el Espíritu. Todo sacrificio tiene que ser espiritual, no carnal. Amén. Aleluya. Porque antes la carne no podía agradar a Dios, ni podrá agradar a Dios. Es la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Óigame, vamos a seguir leyendo. En el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. Óigame, aquí viene un gran secreto. Quiero que usted me escuche con sus ojos abiertos, con sus oídos abiertos, y los ojos también. Mire, Pablo nos estaba revelando la fuente de su ministerio. Amén. Amén. Ahora, le voy a decir algo. Hoy en día, hermano, escuchamos muchos comentarios, como por ejemplo: Dios me reveló, Dios me mostró, es que Dios me reveló esto. Óigame, déjeme una cosa: ¿te lo reveló o lo escuchaste de alguien? Porque si tú lo escuchaste de alguien, Dios no te lo reveló. Pablo está diciendo cómo se revela el Señor, no por hombre. Óigame bien, no por hombre. El evangelio que Pablo predicaba no lo escuchó de un hombre, sino que el Señor Jesucristo se lo mostró, se lo reveló. Amén. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aquí es donde nosotros entramos, hermano. Es donde nosotros entramos a ver lo que Pablo estaba defendiendo el evangelio, no porque él lo había aprendido, no porque se lo habían alguien se lo había dicho, sino él lo estaba defendiendo porque el Señor se lo había mostrado. Él sabía y estaba parado en la verdad. Amén. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Él Dios. sabía, hermano, que estaba parado en la verdad, no porque lo escuchó de alguien, sino porque lo escuchó del cielo. Óigame bien. Lo escuchó del cielo. Gloria a Dios. Amén. En Gloria a este Dios. punto, iglesia, hay un margen bien delicado, donde todo predicador y todo pastor se tiene que parar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un evangelio que es revelado y hay un evangelio que es enseñado. Amén. Gloria a Dios. O sea, ¿qué le trato de decir, iglesia? Que ahorita en día, hermano, hay mucha gente que se jacta de revelaciones y de enseñanzas y que yo creo esto, y creen muchas cosas. Pero no porque Dios se los haya revelado, sino porque lo han escuchado de alguien más que lo está predicando. Aleluya, alabado sea Yeshua. ¿Sí me entiende lo que le Hamashiach. estoy diciendo? Gloria a Dios. No porque Dios se los haya revelado, iglesia. Es porque lo han escuchado de su vecino, para decir así. O lo han escuchado de su amigo. Lo han escuchado de un canal. Amén. Y por eso, iglesia, es que vemos muchos evangelios. Aquí Pablo estaba viendo otro evangelio. Dice, no que haya más evangelios. Dice, pero es que uno está pervirtiendo el evangelio. Amén. Estaban predicando un evangelio de obras de la carne. Amén. Aleluya. Estaban tratando de que la iglesia agradara a Dios en obras de la carne. Y Pablo se dio cuenta de eso y fue a Galacia. Vamos a seguir adelante. Den un aplauso al Señor porque Dios es. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oigan, fíjese, lo bonito es esto, iglesia, para pasar de este punto, lo bonito es esto, que cuando usted conoce el evangelio, le van a venir muchas voces y le van a decir muchas cosas y le van a dar muchas revelaciones y le van a decir, fulano de tal en tal año él recibió la revelación. Y otro le va a decir, fulano de tal en tal año, ese es el profeta. No.
Otros van a decir, no, el profeta fue el que Dios llamó en tal año. Y esta es la revelación. Entonces el predicador, el pastor, ¡fum!, se va a estudiar a aquel profeta. Y agarra la revelación de aquella persona. Ya no es el evangelio del cielo. Yo no sé si me está entendiendo. Ya no se lo reveló Dios. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? Aleluya. Ya no podemos decir. Ahora, usted con una mente cuerda que tiene, no puede decir que si usted se va a estudiar a un profeta y aprende todo lo que ese profeta dijo, no se lo está revelando Dios. No puede, nomás no diga que Dios se lo reveló. Diga que lo aprendió de aquel profeta. Porque Pablo lo está explicando clarito. Él lo está diciendo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Ahora, ¿había predicadores en el tiempo de Pablo? Claro, estaba Pedro, estaba Juan. Amén. Sí, Estaban amén. los apóstoles. Pero no le predicaron ellos a Pablo. Pablo no anduvo con ellos. ¿Sí me entiende lo que Pablo está diciendo? Gloria a Dios. O sea, el evangelio que Pablo llevaba no lo había oído de Pedro, ni de Juan, ni de Marco, de nadie. Él, Dios se lo había revelado. Había Amén. hombres de Dios, Sí, sí amén. había. Amén. Sí había. Estaba Pedro. Sí había hombres de Dios. Como ahorita sigue habiendo hombres de Dios. Pero ¿por qué la revelación se ha detenido? ¿Por qué andamos en puros recalentados, hermano? ¿Sabían ustedes? ¿Qué es un recalentado? Gente que se mete a ver otros predicadores para tirar un mensaje. Eso es como hacer un recalentado de frijoles, hermano, frijoles refritos. No. Pablo no le gustaba eso. Pablo decía, no, yo no lo recibí. O sea, ¿qué le quiero decir? Que el evangelio puro es el que se recibe del cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si, hermano, imagínense si vamos a andar indagando gente para poder predicar. Esa es la diferencia, iglesia, entre un hombre de Dios. Óigame bien. Esa es la diferencia entre un hombre de Dios que le gustaba, hermano, doblar la rodilla Gloria a Dios. y orar a Dios para que la revelación llegara. Para poder predicar la palabra. Para poder soltar una palabra. Para poder dejar que el Espíritu Santo hablara. Amén. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace falta en estos momentos, iglesia. Eso es lo que hace falta. Predicadores, hermanos, que doblen rodillas para predicar, que tengan ese temor en su corazón. Aleluya. Eso es lo que hace falta. Un evangelio revelado del cielo, hermano. Eso es lo que hace falta. Aleluya. Yo no estoy en contra, hermano, que estudiemos. Alguien más lo podemos estudiar como conocimiento, como entendimiento. Pero no podemos basar, hermano, nuestra predicación y nuestro mensaje en alguien más porque estamos hablando en la carne. No es el Espíritu. Eso quiero que entendamos, iglesia. Las iglesias, hermano, son dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. Por eso Gloria a Pablo Dios. estaba haciendo la diferencia. Dice, bueno, ustedes dicen que están recibiendo otro evangelio, pero yo les voy a enseñar cuál es el verdadero evangelio. El que se recibe de arriba. No el que me vengan a traer otro de allá. Aleluya. No, mire, vamos a seguir leyendo. Aleluya. Y sigue diciéndole la explicación. Porque yo había, versículo 13, 1:13. Porque yo había oído acerca de, porque ya habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Vamos al 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Está hablando de su conversión. Amén. Gloria Y a él Dios. subió a ver a Pedro. Dice, no era conocido de vista a las iglesias de Judá que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Amén. Aleluya. O sea que Pablo no lo conocían porque era malo. Amén. Mm. Pero hermanos, lo conocían porque era el que perseguía a la iglesia. Ahí viene Pablo, es el que perseguía a la iglesia. Amén. Pero él está, como les dijera, está narrando su vida. Amén. Amén. Su vida.
Y mire lo que sigue diciendo en el capítulo 2. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Óigame bien. Según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ese es el evangelio que él predicaba, lo que él recibió en esa revelación. Él se juntó de hermano con la iglesia que estaba en ese tiempo, que fue Pedro, Juan, y les expuso la revelación que Dios que le había dado. Amén. A eso subió, hermano, a platicar con ellos de la revelación de que Dios, ¿sabe qué le había mostrado Dios a Pablo? Que la iglesia, que los gentiles iban a ser parte de la redención. Eso es lo que le había mostrado. ¿Y sabe lo que le había mostrado, hermano? Le había mostrado que la ley ya no tenía poder en la iglesia. Amén. Entonces, él fue y le dijo a Pedro, mire Pedro, a mí Dios me reveló esto. Y Pedro lo tuvo escuchando. Amén. Eso es lo que él predicaba, hermano. Por eso cuando los Gálatas volvieron otra vez, hermano, a la carne, digo, espérenme, no pueden hacer eso. ¿Cómo van a volver otra vez a la circuncisión? Si venimos de él, ¿cómo vamos a regresar atrás? Miren lo que sigue diciendo, versículo 3, 2, 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Oigan, fíjese. ¿Sabe lo que es volver a la ley? Volver a ser un esclavo. Eso es lo que es volver a la ley. Fuimos libres en Cristo. Nos compró con su sangre preciosa. No tenemos que guardar la ley. Amén. Jesucristo la cumplió. Cuando hablamos de la ley, iglesia, vamos a hablar de la ley moral. Amén. Vamos a hablar, hermano, de la ley humanitaria. Vamos a hablar, hermano, de las fiestas que se celebraban en la ley. Vamos a hablar de la ley del diezmo. O sea, porque cuando hablamos de la ley es todo un paquete, hermano. No es solamente una cosa. Cuando hablamos de la ley tenemos que hablar de Deuteronomio, tenemos que hablar de Levítico, tenemos que hablar de Éxodo. Amén. Y no es un capítulo, son 5 o 6 capítulos de cada libro que hablan de la ley. Hablan, hermano, hasta las leyes morales, las leyes, hermano, humanitarias. ¿Qué hacer cuando usted de accidente mataba a alguien? De repente usted agarraba un toro y lo llevaba y era de su amigo y se le moría. Todas esas leyes las hablan. Amén. Todas esas leyes estaban en un solo paquete. Amén. Cuando Cristo vino, nos hizo libres de la ley. Ahora, ¿qué es ahora lo que nosotros como iglesia tenemos que guardar? ¿Entonces vamos a ser inmorales? No, claro que no. ¿Ahora vamos a robar, como dice el libro de Romanos? No, claro que no. ¿Vamos a cometer pecado porque ya no estamos en la ley? No. Pero para saber lo que la ley decía, hermano, óigame bien, lo que quiere decir Pablo, hermano, y se lo voy a poner así sencillo, es de que nosotros no podemos ser salvos por la ley. Amén. O sea que usted no puede guardar la ley para salvarse. Porque si usted dijera, yo voy a guardar el sábado, yo voy a guardar el día de reposo, yo voy a guardar las ordenanzas de celebrar el chiquinado, todas esas fiestas judías, yo voy a guardar esas leyes. Está bien. Perfecto. Pero eso no lo puede salvar. Usted lo puede hacer, pero no lo puede salvar. Porque si usted dice, pero es que eso me va a salvar, entonces tiene que cumplir también todo el resto de la ley. Amén. No podemos cumplir una parte de la ley y el resto no. No se puede. No se puede. O cumplimos, miren, podemos tomar una decisión como Pablo le decía a los Gálatas, si quieren sálganse de lo espiritual y regresense a la ley. Pero por medio de la ley traten de ser salvos.
y tienen que guardar toda la ley. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Denle un aplauso al Amén. Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Aleluya. Reducirnos otra vez a esclavitud. En el versículo 9 dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Gloria a Dios. O sea que Pablo, cuando estuvo con Pedro y con ellos, hermanos, llegaron a un acuerdo. Y le dijeron a Pablo, bueno, tú ve a los gentiles, a los de la incircuncisión, y nosotros vamos a ir a los de la circuncisión. Amén. En común acuerdo. Amén. Si se da cuenta, iglesia, cómo Pedro y cómo Pablo pudieron trabajar juntos. Amén. Y se da cuenta que no se pelearon. Pedro fue a los de la Aleluya. circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Ahora, Pablo no iba a obligar a los de circuncisión a circuncidarse. Amén. No era su propósito de él. Su propósito era predicar a Cristo Gloria a Dios. y terminar con la ley. Amén. Terminar con la ley. Ahora, fíjense, vamos al capítulo 3. Ahí mismo. Dice, oh Gálatas, insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este último versículo, óigame, se lo voy a repetir. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu? Cristo. Jesucristo. Amén. Ahora, Él le da a la iglesia el Espíritu por las obras que ellos hacen Amén. o por la fe que ellos tienen. Por fe. Por la fe. Por fe. Aleluya. Alabado Entonces, Cristo. no podemos recibir nada por las obras. Amén. No se puede recibir nada por las obras. Entonces, si estos Gálatas se circuncidaran, como quiera no podían recibir el Espíritu Santo si Cristo no se lo daba. Amén. Amén. Es por fe Amén. Gloria a Dios. Sí, que amén. recibimos el Espíritu. Es por fe. Amén. Y si es por fe, ya no es por la ley. Amén. Porque la ley Aleluya. significa la carne y la gracia significa el Espíritu. Dice que Amén. había dos mujeres. Amén. Dos mujeres. La libre y la esclava. Gloria a Dios. Amén. La esclava significa el pueblo de Israel y la libre significa la gracia. La esclava significa el antiguo pacto. Y la libre significa ¿quién fue la libre? La esposa de Abraham. El que tenía la promesa. Esa era Amén. por fe. Por eso Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia. Por fe. Pero él, en la carne, tuvo una hija con la esclava, un hijo con la esclava, representando la ley. Amén. Y la Sí, promesa, que es el Espíritu Santo, es la que nosotros recibimos por gracia. Dale un aplauso al Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Óigame bien, iglesia. Este punto es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas iglesias que han regresado a la ley.
Y hay muchos hermanos que han regresado a la ley. Y hay mucha gente que está predicando un evangelio de carne. Porque están predicando cosas que están en la ley. Como salvación. Yo no le digo nada si lo predican como una enseñanza. Pero si alguien se atreve a poner un evangelio con cosas de la ley como salvación, está anulando el nuevo pacto. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, iglesia, tenemos que saber qué evangelio estamos viviendo, qué evangelio estamos escuchando, qué revelaciones estamos oyendo. ¿Amén? Yo le voy a decir una cosa, iglesia, las revelaciones son bonitas, preciosas, se goza uno en el espíritu, hermano, uno se fortalece. Sí. Uno, hermano, uno anda, uno agarra ánimo y sigue corriendo como a Elías, que le dieron una torta y corrió. Esas revelaciones son preciosas y son para usted y son para mí. Amén. Sí. ¿Sabe cómo las vamos a lograr? Orando y ayunando. ¿Quiere tener una propia revelación? ¿Quiere tener una propia revelación que no sea que la escucha por allá? 7 hombres se fueron al infierno. ¿Usted se fue con ellos? No. Entonces no es una revelación. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Usted los conoce? ¿Los conoce? No. Entonces, busquemos nuestras propias revelaciones. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Ven? Conozco un hombre, si en la carne o en el espíritu, no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Amén? Y el Señor le mostró cosas infalables, hermano. Estoy hablando de Pablo, pero yo conozco a otro hombre también, que estuvo delante, hermano, del trono de Dios. Son revelaciones, pero son personales. Aleluya. Son bonitas, pero hay que buscarlas. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que volver al Espíritu, iglesia. Si empezamos por el Espíritu, si la iglesia de Cristo empezó con el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, allá en el aposento alto, así tiene que terminar la iglesia. Amén. Si muchos no les gusta y no quieren, es su problema. Amén. Gloria a Dios. Sí, pero la iglesia de Cristo, que tiene el Espíritu de Cristo, se muere por el Espíritu de Cristo y habla por el Espíritu de Dios. Amén. Y no vamos a caer, hermano, en la ley otra vez. ¿Sería correr todo esto en vano, hermano? ¿Sería correr todos estos años en vano? ¿Cuántos años llevamos de ser cristianos? Y para volver otra vez a la carne, para volver otra vez a la ley. ¿De qué nos sirvió, hermano, el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor? Aleluya. El Espíritu Gloria a Santo Dios. que nos abrió, hermano, el entendimiento para recibir a Cristo. ¿Usted cree que usted podía recibir a Cristo por usted, por su carne? No, hermano. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, en un momento, hermano, de gracia, abrió su entendimiento para que usted recibiera el Evangelio, no por la ley, sino por la fe. Para que usted creyera lo que le estaban predicando, que Jesucristo había venido a morir por usted, había resucitado y que había dado su sangre para que usted salvara. Usted lo creyó por fe. No miró nada, no le mostraron nada, fue por fe. Amén. Amén. Nuestra salvación es por fe, iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Nuestro Dios. caminar es por fe. El Amén. justo por la fe vivirá. Amén. 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 Todo lo que la iglesia hace es por fe. Amén. Aleluya. Miren lo que sigue Gloria a Dios. diciendo en el capítulo 3, hermano, que leímos. El que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Ahí nosotros contestamos que oír por fe. Amén. Amén. Esa es la respuesta. Ahora fíjese lo que sigue diciendo. En el 3, capítulo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Hablando de la ley. O sea que no podemos justificarnos, hermano. Usted y yo no podemos hacer algo que, mire, hermano, esta corbata, si yo me la pongo, no me la pongo, no me justifica delante de Dios.
Amén. Sí, amén. Lo que nosotros podamos hacer no nos va a justificar delante de Dios. Por la ley ninguna. ¿Qué es lo que nos justifica? La sangre de Cristo. Amén, sí, La amén. sangre de Cristo tiene Amén. poder. Sí, amén. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. Eso es lo que nos justifica, iglesia. Eso es lo que nos cambia y nos santifica. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo porque quiero terminar esto. En el capítulo 4, ahí está, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos La la adopción de hijos. Amén. Dijo. Amén. Por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, No soy esclavo. sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De Cristo. Amén. Mandó a su Hijo y con él mandó el Espíritu. Amén. Sí, amén. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ahora hacemos, ya no somos esclavos, iglesia. Usted ya no puede guardar la ley. Si usted guarda la ley, es un esclavo. Y entonces, ¿de qué le sirvió el Espíritu que el Hijo le dio? Amén. Amén. ¿De qué Gloria le a sirve Dios. entonces la ley? ¿De qué le sirve, hermano? Si vamos a guardar el sábado, volvemos a ser esclavos, hermano, al sábado. No vamos a trabajar el sábado porque el sábado dijo el Señor que no trabajáramos. Vamos a volver a la ley. Vamos a guardar los rudimentos, hermano. Vamos a la ley otra vez. Óigame, si ya no somos esclavos, Aleluya. somos libres por Cristo. Cristo nos ha libertado. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir en el capítulo 5. Amén. Dice, están Amén. firmes en la libertad. ¿Cuál Amén. libertad? La que te di de la ley. Gracias. Porque, hermano, vivir en la ley vivimos en condenación, ¿sabía usted? Lo que nos salva a nosotros es salir de la ley y entrar a Cristo. Si nosotros Amén. queremos regresar a la ley, podemos regresar, pero vamos a estar bajo condenación. Amén. Porque lo que nos salva es la sangre y el Espíritu que Cristo vino a darnos. Amén. Amén. Entonces, si nosotros no queremos esa gracia, hermano, vamos a volvernos a la ley, vamos a volver al pecado, vamos a volver. Prácticamente, hermano, aunque usted diga, bueno, es que yo no voy a fornicar, no tiene que ir a fornicar para volver al pecado. Si usted vuelve a la ley y usted vuelve a guardar las ordenanzas de la ley, usted no tiene que ser un adúltero y un fornicario y pedirse al infierno. Usted prácticamente ya está fuera de la gracia, porque se volvió a la ley. Amén. ¿Sí? ¿Se da cuenta qué tan delicado es? Porque